Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal el clima? Un poco oscuro, ¿verdad? Una tarde segura. No hace tanto calor, gracias a Dios pude usar saco hoy sin sufrirlo. ¿Por qué no me acompaña una vez más al libro de los Hechos? Vamos a regresar a la saga que tenemos de él. En el capítulo 15, en esta vez estaremos meditando. Y antes de continuar con eso, un pequeño comercial. Coloqué en el chat de anuncios y de vida de iglesia que vamos a retomar los estudios bíblicos en agosto. Recuerden que, bueno, yo estaré fuera del país casi que todo el mes de julio. Eh, Todo queda cubierto, gracias a Dios, pero recuérdeme en sus oraciones si tiene a bien para estar en una capacitación intensiva sobre predicación expositiva. Pero al regresar, Dios primero y nos dé vida, estaremos retomando los estudios bíblicos que pueden disfrutarse ya sea por Zoom o si no aquí presenciales en la iglesia, los jueves a las 7. Siempre los estudios bíblicos serán en el mismo horario para irnos acostumbrando y no perdernos con las fechas y horarios. Jueves a las 7 estaremos aprovechando el material de nuestros amigos y hermanos de Nueve Marcas, en este caso con el material que ellos han preparado sobre conversión, cómo se ve una vida verdaderamente transformada por el Evangelio. Eso es un talón de Aquiles. Confíe en mí y créame que es un excelente tema para repasar, volver a bases bíblicas, quitarnos algunas mañitas que podemos haber adquirido por tradiciones evangélicas inclusive, acerca de la conversión bíblica y cómo se ve una persona que verdaderamente podemos como iglesia afirmar que ha nacido de nuevo con la intención de que su alma realmente esté con nosotros en comunión y esa persona se conozca o se sepa que es cristiana. Entonces, si usted quiere tener ese material, lo que tiene que hacer es cancelar los 4,000 colones que cuesta el material, es bastante barato, y cancelarlos en la cuenta de la iglesia o traerlos en físico por acá, pero decirnos y en el detalle poner que es acerca del estudio bíblico. Habiendo dicho eso, capítulo 15 entonces del libro de los Hechos, el mensaje de esta mañana, lo he titulado El día que triunfó la gracia. El día que triunfó la gracia. Y si hay un mensaje para usted que quisiera yo que usted se deje, y si usted los anota o no sé, se lo dicto de esta manera. La iglesia es responsable de mantener la centralidad de la gracia en el Evangelio. La iglesia es responsable de mantener la centralidad de la gracia en el Evangelio. La Biblia coloca sobre todo la interpretación del Nuevo Testamento que hacen los apóstoles acerca del Antiguo, que hay una diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Yo esperaría que usted pueda tener muy claro ese concepto, pero si no, repasémoslo brevemente para tener claridad también todos al mismo tiempo. En muchas de las cartas de Pablo y también en las otras cartas universales de Pedro, de Juan, de Santiago, se hace un énfasis importante acerca de cómo la ley lo que hace es desnudar delante de nuestros propios ojos que ante Dios somos incapaces de ganar el cielo por seguir esos principios de conducta. La ley de Dios es buena, anticipa Pablo, no es que es mala porque no me salve, pero es buena no por la razón más intuitiva que podríamos tener al respecto. Estamos acostumbrados a la meritocracia. Si me porto bien, me dan algo que me gusta. Desde niños, si me como la comida, tengo postre. Estamos acostumbrados a que el resultado de un buen esfuerzo es tener una recompensa. Pero así no funciona el Evangelio y la salvación. Nuestro esfuerzo no nos hace ganar el cielo porque Dios no anda recompensando obras. Dios es un Dios, y como lo hemos visto durante todo el culto de hoy, es un Dios que extiende misericordia. Y si extiende misericordia, hermanos y hermanas, si lo pensamos bien, es porque no nos alcanza. Si estuviera en nuestra capacidad ganarnos el cielo por seguir la ley de Dios, Dios nos daría la salvación por pago, no por regalo. Nos la mereceríamos. O sea, dejaría de ser por gracia, lo cual es inmerecido por definición.
La diferencia entonces entre la ley y la gracia es que la primera apela al mérito, la segunda al carácter misericordioso de Dios. Cuando la ley de Dios es expresada al pueblo, es expresada no en términos en los cuales nosotros como género humano podamos tomarnos de nuestro brazo y subirnos al cielo. Es sino para desnudar, como Jesús lo dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, los que se reconocen en bancarrota delante de un Dios perfecto y santo y al mismo tiempo justo. Y esa combinación de características de Dios es demoledora en contra del hombre pecador. Porque si Dios nos da la justicia que sí merecemos, estaríamos acabados. Por eso el profeta en su libro de Lamentos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, añadiendo: porque no nos pagó conforme a nuestra rebelión. La misericordia de Dios presupone su ira, y su ira presupone nuestra rebelión. ¿Rebelión de qué? De no poder seguir la ley de Dios perfectamente. El mundo está confundido acerca del Evangelio porque el resto de religiones, todas juntas, excepto la fe bíblica, nos dice una misma cosa: haz tu mejor esfuerzo, Dios te tratará bien de acuerdo a tus intenciones. Pero la gracia es distinta. Y por eso Pablo lo pone así en Romanos 11, verso 6, que si es por si es por obras, ya no es por gracia. Pero de otro modo, las obras no serían obras. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra forma, la gracia no sería gratuita. Entendiendo esto, entonces, llegamos a este pasaje central, crítico en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, uno de los textos más importantes que Dios ha revelado para nosotros a través de lo que el doctor Lucas puso para preservar a su carta a Teófilo. Este es el punto de inflexión más importante en la historia temprana de la iglesia. Cambió todo. Determinó el lugar y destino de la iglesia para siempre hasta que Cristo vuelva. Así que estamos ante un texto muy importante, hermanos. Es el día que triunfó la gracia. En los primeros 6 versos podemos ver el ataque en contra de la gracia. El ataque en contra de la gracia. Recordemos que luego del primer viaje que tienen Pablo y Bernabé a las regiones de los gentiles, hay muchos nuevos convertidos que no tienen nada que ver en su trasfondo con el pueblo judío. No tienen idea de Abraham, no tienen idea de Isaac, no tienen idea de Jacob, no tienen idea del rey David, no tienen idea de Salomón, no tienen idea del exilio babilónico. Eso no les afectó en nada. Pero ahora escuchan un mensaje de un judío que murió en una cruz romana, fue puesto en una tumba y Dios lo levantó, y eso tiene implicaciones para ellos, no importa dónde nacieron. Por el Espíritu Santo ellos fueron convencidos y nuevas iglesias se formaron en pueblos gentiles, mezclados con judíos que también fueron convencidos de la predicación, porque los primeros lugares que visitaban los misioneros eran las sinagogas. Así las cosas, tenemos el siguiente texto en el verso 1. Algunos que llegaron de Judea a los hermanos enseñaban: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ojo lo que les decían, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión. Así que aquí tenemos la primera parte de este ataque contra la gracia. En las regiones de Judea y las iglesias que estaban en ese lugar, habían unos hermanos
que en virtud de su conocimiento bíblico, porque eran judíos de trasfondo, el texto después lo explica mejor, eran fariseos en cuanto a su persuasión más teológica, o sea, gente muy celosa de la ley de Dios, al punto que se vestían de ella, hablaban enseñando a los nuevos convertidos de esas regiones de Judea, mezclados con gentiles, de que no había salvación sin antes no pasar por la circuncisión. Recordemos que la circuncisión es esa señal del antiguo pacto que Dios hizo con Abraham y que fue luego afirmada en la ley de Moisés, que debía llevarse a cabo para separar, santificar al pueblo de Israel de entre las demás naciones, diciendo que este es el pueblo de mi pacto. En la ley de Moisés se expresa que el acto de esta circuncisión no solo debe llevarse a cabo por ley, pero te introduce al pueblo del pacto a través de esa ceremonia para guardar los mandamientos de Dios. Estás atado a los mandamientos de Dios toda vez que eres circuncidado. Ellos entonces enseñaban, esta gente no puede ser cristiana al mismo nivel que yo, si no pasa por el mismo rito de ser primero judío, así como Jesús lo fue, para entonces ser salvo. Sus intenciones no debemos leerlas necesariamente como algo perverso. Ellos estaban quizá hasta preocupados de que la salvación de estos nuevos profesantes de fe estuviera en juego debido a que no habían, comillas, comillas, purificado su vida a través del rito de la circuncisión. Seguían, como el escritor de Hebreos lo pone, atados a la ley antigua cuando debían soltarla para poder llegar a Dios solo a través de la gracia. Quizá por ignorancia, quizá por celo mal fundado. El punto es, su enseñanza es un ataque directo a la gracia. Y Pablo y Bernabé se determinan debatir con los hermanos por esto. Pablo y Bernabé están convencidos de lo opuesto. Siendo ellos mismos judíos, a nadie enseñaron esto. No era una enseñanza universal de la iglesia, era una nueva forma de tratar de empezar la nueva dinámica de la iglesia entre las diferentes etnias y cómo poder convivir juntas en comunión. Al punto en que son convocados estos misioneros por los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más grande. Recuerden que se habían convertido ahí fácilmente 5,000 personas ya, y era la iglesia, por decirlo así, central del resto de las iglesias, gobernante para el resto de las iglesias, lo cual refuta el hecho de que la iglesia tuviera una sede en Roma en algún momento, determinando todas las cosas para los demás. Si algún lugar tenía una centralidad para el resto de la iglesia era Jerusalén. Dicho eso, apóstoles y ancianos debían trabajar en esta cuestión y dilucidar a través de lo que eventualmente se conoció como el Concilio de Jerusalén. Verso 3 dice que así, siendo enviados por la iglesia, recuerden que Pablo y Bernabé están en Antioquía, ellos suben a Jerusalén, ellos pasan por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Es decir, no se esperan a llegar a Jerusalén para empezar a hacer su caso. Conforme van llegando a las iglesias, inclusive que ellos mismos habían predicado antes, ellos detallan la conversión de los gentiles y causaban, ojo, gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron, Pablo y Bernabé, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Cuando Pablo habla en sus cartas más adelante, sobre todo en la carta de Pablo a los Gálatas, él les dice con toda claridad, posiblemente después de este evento, que por cierto la región de Galacia precisamente es esa región donde está Antioquía. Él les dice lo siguiente en Gálatas 2, y leo para ustedes desde el verso 15 y 16.
nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Y concluye diciéndoles, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Este posiblemente era el mensaje que Pablo y Bernabé estaban diseminando por las iglesias en Fenicia y Samaria. Para Pablo es claro, Dios ha traído en Cristo un mensaje de cumplimiento de la ley de Dios en él. Jesús nunca habló de que la ley fue obsoleta o que la ley fue mala o que la ley quedó abrogada para no nunca más volver a ser considerada. ¿Cómo puede decir eso Jesús y al mismo tiempo los salmos decirnos que la ley de Dios es más dulce que la miel? ¿Cómo puede haber dicho Jesús cosas en contra de la ley o alguno de los apóstoles y tener el Salmo 119 nosotros en nuestra Biblia? Pablo lo dice en su carta a los Romanos, es que la ley no es mala en sí misma. El punto es mostrar que necesitamos, es un maestro, dice Pablo, lo pone en Gálatas, es un maestro para enseñarnos que necesitamos gracia, porque no lo conseguiremos. Cuando hablamos de la ley y los mandamientos de Dios, la mayoría de personas intuitivamente creen que ese es su camino al cielo. Su escalera para subir a la presencia de Dios es que tampoco mientes, cómo vives sexualmente puro, cómo no codicias, no matas, no dándose cuenta que todos los días pecamos de alguna u otra forma en contra de la ley de Dios. El ataque contra la gracia es vivir creyendo que esa ley es para mi justificación. Lo leímos hace un instante en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 10. Es que esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, al haber sido creados de nuevo en Cristo Jesús, son un resultado de la gracia de Dios. Son un resultado de la fe que tenemos. No al revés. No en el mismo nivel. Podría decirme ustedes, Julio, ya yo conozco eso hasta la saciedad, ya llevé las clases de membresía. ¿De qué me hablas? Hermano, a nosotros ya nos quedó claro por este día, por esta lucha que se dio, porque la gracia fue atacada ese día. Pero déjeme decirle, sigue siendo atacada hoy. ¿Quiénes de ustedes podrían dar testimonio en este lugar hablando de que cuando tratamos de convencer a alguien o persuadir a alguien acerca del Evangelio, lo primero que nos damos cuenta es que esa persona está confiando en su propia capacidad de agradar a Dios con su vida? Es que es lo intuitivo, es la forma en la que todos estamos configurados. Creemos que podemos alcanzar la bendición de Dios por nuestras obras. Y mi ánimo entonces con ustedes, no lo pase por alto tan fácil y tan rápido. Descubra con aquellos a quienes usted comparte el Evangelio, desde su familia hasta sus amigos, que la forma en la que generalmente caemos y la persona no convertida está creyendo es que confía en su propia capacidad de cumplir la ley, cuando fue Cristo el único de quien Dios pudo decir, en Él me complazco. Si los versículos del 1 al 6 tenemos el ataque contra la gracia, en los versos 7 al 21 tenemos la gracia defendida. Dice que después de mucho debate, ya en ese concilio, ¿se levanta quién? Pedro. Porque él siempre habla primero. Diciendo, hermanos, ustedes saben que los primeros días escogió Dios entre ustedes que por mi boca, o sea, Dios eligió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. ¿A qué se refiere? La casa de Cornelio, capítulo 10 y 11.
y creyeron en ese evangelio. Verso 8, Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, ¿cómo? Al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y pregunta Pedro célebremente, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere Pedro con ese yugo? Intentar vivir cumpliendo la ley de Dios perfectamente. Ese es el yugo. Hay diferentes pasajes en el Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, también en Levítico, que hablan acerca de que la ley de Dios es un yugo el cual llevar. Se presupone esfuerzo. Se dispone que la persona tome la ley y se esfuerce en cumplirla, cargue, arrastre con eso. Y ese yugo, dice Pedro, es incapaz de ser llevado por ninguno. Ni nuestros padres pudieron, ni tampoco nosotros. ¿Por qué podemos pensar o nos permitimos pensar que con ellos la cosa será distinta? Eso es, dice Pedro, tentar a Dios. Verso 10, él responde, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Así que Pedro coloca en una posición de empatía a quienes lo oyen. Usted no pudo con el yugo de la ley, tuvo que venir la gracia. Si para usted fue así, para los gentiles también. La primera defensa entonces de la gracia la provee Pedro, haciendo remembranza de su reporte con la casa de Cornelio, de cómo exactamente, es que Dios fue muy intencional, de la misma manera en la que recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés, los judíos que estaban en el aposento alto, y una gran manifestación con lenguas y demás, después de haber creído, así mismo fue la experiencia en la casa de Cornelio, en donde hombres gentiles, un centurión romano y su casa, recibieron la palabra del Evangelio y el Espíritu se manifestó exactamente igual. No siempre se manifestó así cada vez que hubo nuevos convertidos, ¿verdad? El relato de Lucas no nos pone en esa posición de creer que para todos fue igual, pero sí fue cuando quiso cortar con la misma tijera y demostrar entonces Dios Espíritu Santo de que la misma gracia que recibieron los judíos el día de Pentecostés, en la misma forma de manifestación de poder del Espíritu, con demostración de lenguas, o sea, proclamación de la verdad de Dios en un idioma no aprendido antes, sucedió en Pentecostés como en la casa de Cornelio. Esa es la primera defensa. Ya estábamos convencidos de esto, recuerda Pedro de alguna manera. Por eso en el verso 12, toda la multitud, ¿qué hace? Silencio. Y escuchaban ahora a Bernabé y Pablo, que relataban las señales y prodigios de Dios, que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Lo que hemos visto, lo que pasó en Antioquía de Pisidia, lo que sucedió, en Listra, lo que sucedió en Derbe, lo que sucedió en Iconio y en otros lugares. Grandes prodigios y señales entre los gentiles. Dice que cuando terminan de hablar, viene la tercera defensa. Así que la primera es de Pedro, la segunda es Pablo y Bernabé. Así que aquí lo he relatado brevemente. Recuerdan cómo Dios, o relatan o cuentan al concilio, cómo Dios trajo grandes prodigios y milagros en los gentiles, grandes conversiones, formas impresionantes en cómo Dios derramó su gracia milagrosamente en medio de los gentiles. Y cuando terminan de hablar, verso 13, tenemos la tercera defensa, o el tercer defensor de la gracia, que es que cuando terminan de hablar, ¿quién? Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Capítulo 13 teníamos un Jacobo, pero ese falleció, fue decapitado por Herodes. Así que el Jacobo que está hablando aquí no es otro, sino el hermano del Señor Jesús. Su medio hermano, si lo quieren poner más preciso. Este hombre es aquel que estaba dirigiendo la iglesia de Jerusalén, era como el obispo, el supervisor de toda la iglesia de Jerusalén. Era como el anfitrión de todo este concilio, quien posiblemente mandó a llamar a todos bajo su nombre. Es el que más adelante manda o juzga él qué es lo que se debe concluir después de los reportes y el debate.
Por eso él toma la palabra después de Pedro, después de Bernabé y Pablo, y dicen: escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar entre los gentiles y el pueblo para su nombre. Y esto, y ojo lo que hace él, concuerda con las palabras de los profetas. Y citando mayoritariamente a a Amós, disculpen, dice esto: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y añade: y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Estamos hablando de profetas muchísimo tiempo antes de Jesús, siglos antes de Jesús. Ya Dios había anticipado que la destrucción de Israel en su rebelión traería, a través del remanente que Dios ha dejado, de ese árbol que es cortado y ese tronco que es dejado ahí, como lo pone Isaías en el capítulo 6, de ahí sale un renuevo. Y este renuevo no es solo del pueblo de Israel, este es un renuevo que ahora trae nuevos hombres al pueblo de Dios, todos los gentiles que son llamados por mi nombre. ¿Sabe a quién se refiere Amós ahí y a qué es lo que está tratando de citar y traer a colación Jacobo? A usted y a mí. Usted y yo estamos aludidos en Amós capítulo 9, versos 11 y 12. Hemos sido llamados por el nombre de Dios a ser unidos a este renuevo. Las palabras de Jacobo en el verso 19 son selladas, y una mejor forma de traducir ese verbo no es yo opino, no es una opinión como quien da una idea subjetiva. La mejor forma de traducirlo es yo juzgo, yo determino, yo decreto. Yo juzgo que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos, y agrega, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene a cada ciudad quienes lo predican, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. La defensa de la gracia es presentada con tres descargas: la primera de Pedro, la segunda de Pablo y de Bernabé y Pablo, y la tercera por Jacobo, quien citando las escrituras juzga que no debemos ser molestados aquellos que nos hemos convertido al Señor, y agrega algunas cosas adicionales de las cuales voy a referirme en el tercer punto de este sermón. Así que primero tenemos el ataque contra la gracia, versos 1 al 6, la defensa de la gracia del 7 al 21, y a partir del verso 22 hasta el final, o más bien hasta el verso 35, tenemos manteniéndonos en la gracia. ¿A qué se referirá entonces Jacobo acerca de escribir una carta y agregar aspectos como abstenernos de cosas contaminadas, de fornicación, de lo estrangulado, de sangre? Dice que el verso 22, que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Miren ustedes cómo esto es una decisión colegiada, tanto por apóstoles como por los ancianos de la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén también, escoger de entre algunos de ellos hombres para enviarlos a Antioquía, enviarlos de regreso, con Pablo y Bernabé. ¿Y a quiénes eligen? A Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que escucharemos más de él en los siguientes capítulos, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron una carta. Y ahí tenemos, muy posiblemente, es exactamente la carta enviada, Lucas tal cual la transcribe en su carta a Teófilo, diciendo lo siguiente: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son los de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien enviarlos a ustedes
con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien, ojo, ¿a quién? La decisión la toman ellos, pero ¿a quién ponen realmente detrás de todo esto? Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga de las cosas esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales para la iglesia de Antioquía? Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, ojo que no dice serán salvos, dice harán bien, pásenla bien. Hay 4 cosas entonces que este pasaje nos indica que deben abstenerse en la iglesia de Antioquía, que son añadidas. No tenemos este debate registrado en el texto, pero al parecer dentro de lo que conversan entonces ahí es necesario que estos aspectos sean señalados en la carta. Entonces déjeme brevemente explicar por qué. Estas 4 abstenciones que son prácticas, son obras, ¿estamos de acuerdo? Son capturas de la ley de Dios. Tienen la intención de ¿qué? De crear un balance, de compensar de que el ejercicio de la gracia de Dios, de que somos salvos por fe y no por mérito, esa iglesia de gentiles o esas personas gentiles no utilicen esa libertad para hacer tropezar a los que sí quieren vivir dentro de estos parámetros de la ley. Dicho de otra forma, Pablo lo pone también así, en Romanos 14 y 15. Nuestra libertad cristiana de saber que somos salvos por gracia no debe provocar que nuestra conducta de algunas cosas que pueden o no ser pecado provoque al que me ve tropezar. Hay algunas cosas que Pablo coloca en un nivel secundario y hasta terciario de importancia, que no son requisito para la salvación, ni siquiera para la santificación. Pablo dice en Romanos 14, cada uno juzgue de acuerdo a su propia opinión qué día quieren adorar a Dios, no importa el día. Pablo lo pone, los ídolos no son nada en 1 Corintios 8, no existen, la carne sacrificada a los ídolos no te condena realmente. Pero no comas delante de los que sí tienen problema con eso. Y ese es el punto de mantenernos en la gracia entonces. La gracia no nos da en nuestra libertad el derecho de restregar nuestra libertad a quienes sí tienen restricciones adicionales en su caminar cristiano con Dios. Espero que se entienda el punto. La carta trata de, sí, afirmar, no es por obras que somos salvos, por ende la circuncisión no es requerida ni necesaria por nadie, pero es importante que ustedes vivan su vida cristiana en conciencia de que hay otros que esas prácticas ven mal, que quieren mantenerse cumpliendo algunos aspectos de santificación desde la ley de Dios, que ustedes no, y por ende deben abstenerse juntamente con ellos. No les dice estas obras son necesarias para su salvación, pero sí les dice estas obras son necesarias para la comunión con aquellos que sí ven eso necesario. Así que la gracia se mantiene cuando dentro de la libertad cristiana somos sensibles y aplicamos lo que muchos teólogos llaman una regla de amor para no restregar en la cara del frente conductas que para ellos son malas. La actitud cristiana, según Pablo en Romanos 15, es recíbanse cada uno así como Cristo nos recibió. No se dividan porque algunos quieren reunirse un día y otros otro, por si quieren seguir lunas nuevas o tener ceremonias de antiguas judías y celebrarlas y continuar celebrando ceremonias. Eso no puede dividirnos. Cada quien esté convencido en su opinión al respecto de cosas que son secundarias y terciarias. Por eso en nuestro pacto de iglesia y los que ya han llevado
el discipulado, acerca del pacto de iglesia, hemos dicho que una de las formas en las que practicamos la unidad y la preservamos es no haciendo grandes las cosas pequeñas o pequeñas las cosas grandes. Pero para lograr eso, hermanos, necesitamos contenido bíblico, criterio bíblico. Tenemos que tener la Biblia abierta y leerla, por supuesto, para diferenciar en aquellas doctrinas que son esenciales para poder ser llamados cristianos y aquellas que son secundarias o terciarias, no menos importantes, son importantes, pero no fundamentales. No es lo mismo decir que somos salvos por gracia o por la ley. Eso es de primer orden. Estamos hablando de otro evangelio si discutimos eso. Pero no estamos hablando de otro evangelio si alguien dice, no, es que esa carne fue sacrificada en un templo pagano, sobró un poquito, se llevó al mercado y ahora me la voy a comer. Creo que eso está mal. Bueno, yo no, usted sí. Cuando usted lo invite a mi casa, yo no le voy a dar de esa carne, ni me la voy a comer frente a usted. Ese es el punto. Mantenemos la gracia cuando reconocemos de que la libertad que hemos recibido en Cristo no debe ser usada en detrimento de la conciencia de mi hermano de al lado. Y eso es lo que tiene en mente aquí. Ahora, las 4 cosas de las cuales deben abstenerse no necesariamente son todas de criterio de si es pecado o no. La fornicación, por supuesto que está mal, objetivamente. No es circunstancial, no hay nada cultural al respecto. Por cierto, todas las 4 tienen que ver con templos paganos y dinámicas de culto pagano. El tema de animales estrangulados también, de sangre, posiblemente esas 2 están unidas, tienen que ver con que tomaban los animales y la preparación de ellos era no extraerles la sangre, sino dejarla ahí. Y a lo que alude este mandamiento, no necesariamente la ley de Moisés, se va más atrás a Noé. Cuando Dios le dice a Noé, no tomes o no comas de la sangre de los animales, porque la sangre es su vida. En cierto sentido también la ley de Moisés lo captura, pero sobre todo inicia en la ley de Moisés. Así que puede ser, y no bromeo con esto, puede ser que para algún cristiano una morcilla le parezca pecado. Así que lo que usted hace al invitarlo a su casa no es restregarle esa morcilla a su hermano, ni tampoco servírsela en un plato. Y si no sabe qué es la morcilla, después lo investiga. Pero son comidas preparadas desde la sangre. Alguna persona puede desde su persuasión teológica creer que eso es comer sangre desde el pacto noético o de Noé y decir eso no está bien y no comerlo. Pero puede haber otro que se sienta libre en ese aspecto. Mi intención en este sermón no es definir eso para usted, pero sí que cada uno lo defina en su propia conciencia y no restringe su libertad en frente al otro. Eso puede aplicar para aspectos como aretes, piercings, hasta tatuajes, ¿por qué no? Debemos nosotros tener amor hacia el que está enfrente y eso es mantener viva la gracia de Dios. Finalmente, desde los versos 22 al 35, o más bien, cuando cierra la carta, versos 30 al 35, dice que así ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, la reacción es bellísima. Se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos por un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de las palabras del Señor. El evangelio de gracia, el evangelio que te da libertad y una libertad en amor, el evangelio que no te ata a un yugo que no eres capaz de seguir. Ese es el evangelio que creemos y ese es el evangelio que enseñamos a nuestros hijos y a aquellos a quienes proclamamos el evangelio de nuestros familiares y vecindario. Un evangelio sin yugo. El yugo que nosotros tomamos es el de Cristo, el que es ligero, el fácil de llevar, el de la gracia, no el de la ley. Él cargó ese yugo
porque era el único que lo pudo cumplir, el único que pudo cargar ese yugo en sí mismo, en su propio lomo y llegar hasta el final. Y es en sus méritos, no los nuestros, en los que descansamos. Eso es mantener la gracia. Así que para terminar, hermanos, entonces, tengamos cuidado con fallar en mantenernos en la línea del mensaje de salvación. No le agreguemos capas que son necesarias, porque eso es legalismo. No agregue obras necesarias para mantener usted amor cristiano por otro. Ojo, tampoco caigamos por debajo de esa línea, diluyendo su mensaje por temor al hombre, porque eso es libertinaje. Mantengamos entonces nuestra predicación pura y sin adulterar. Que sea el mensaje de Jesucristo el que llegue a los oídos de las personas y que por ende sea Dios el que decida sobre el alma de todo aquel que escucha. Pero usted y yo seamos entonces fieles al mensaje en una línea para no caer a un lado o a otro. Advierto también esto, cuidado con caer en la principal mentira del enemigo: contradecir lo que Dios dijo. Sucedió en el Edén y lo intentó con Jesús cuando fue tentado, y lo hace contigo también. El diablo vive engañando a personas al provocarles creer en un evangelio distinto al que salva. Solo un evangelio salva, aquel que es por gracia, o sea, sin mérito tuyo, por medio de la fe, o sea, sin obras que complementen, y fe en Jesucristo como único camino al Padre. El enemigo es experto en falsas religiones. No caigas en su trampa y ven a Cristo en sus condiciones, en condiciones de gracia, en sus méritos, por la fe y solo en Él. No hay otra fe que profese esto, no la hay. Te atrevo a traer una. En todas el mérito humano es necesario. Algunas religiones hasta tienen tesoros de méritos, de gente que vivió tan bien que le sobró. Así que algunos líderes toman de ese tesoro y lo reparten, según sea el caso. Que el mérito de Cristo sea suficiente para nosotros. Cuidemos nuestra libertad cristiana. No la usemos indiscriminadamente, sin fijarnos que puede lastimar al hermano de nuestro lado. La regla del amor muchas veces conlleva que nos abstengamos prudentemente de cosas que quizá en nuestra conciencia no están mal y son de un tercer nivel de importancia. Si para mi hermano aquello le parece mal, no busquemos corregirle a como queremos que ese hermano se comporte, sino también nosotros, en nuestra posibilidad, abstengámonos por amor. Para algunas personas inclusive, algunas cosas les son tan importantes y quizá es una persona en la iglesia y el resto está por otro lado. Yo creo que Dios ha provisto y ha sido sabio en darnos iglesias en donde podemos estar más a gusto y más acuerdo a algunas cosas. Y yo no creo que las diferentes denominaciones sean divisiones de la iglesia. Yo lo veo más como acomodos de la comunión. Nos hemos agrupado y acomodado mejor desde ciertas persuasiones teológicas, y lo peor que podemos hacer es tomar nuestra persuasión y tratar de dividir la iglesia porque yo no quiero abstenerme o quiero que mi iglesia sea como yo lo quiero hacer. Dios nos libre de un espíritu de división. Finalmente, no hagamos distinción con quienes han recibido el mismo espíritu que nosotros. Muchas veces otros cristianos no practican cosas iguales a nosotros, no vienen de nuestra misma historia como iglesia, no se ven tan similares a como nosotros quisiéramos, pero eso no necesariamente significa que ellos merecen ser ajustados por nosotros
o que no podemos compartir la comunión. Recordemos esos 3 niveles de doctrina: lo esencial, lo importante y lo menos importante. Y no hagamos grandes los asuntos pequeños, ni pequeños los asuntos grandes. La unidad en la verdad de lo esencial, en amor, es la voluntad de Dios para su iglesia. Y en ese pensamiento, entonces, termino diciendo lo que al principio mencionaba. La iglesia somos responsables de mantener la centralidad de la gracia en el Evangelio. No solo en decir, es por gracia y no por obras, sino también en vivir en gracia, de conducirnos con gracia, en dotar gracia al que tengo enfrente en mi comunión, aunque implique abstenernos de nuestros gustos. El día que la gracia triunfó es el día que nos tiene usted y a mí gozosos en la gracia de Dios en esta mañana. ¿Lo comparte conmigo? ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro y oramos al Señor? Gracias, buen Dios, que en esta mañana hoy recordamos aquel momento en donde tu gracia prevaleció sobre falsas enseñanzas, herejías, doctrinas de distinto evangelio, un evangelio que no es verdaderamente una buena noticia. Porque la buena noticia no está en nuestras fuerzas de cumplir tu voluntad, sino en las fuerzas de aquel que pudo cumplirla plenamente. Y ese es nuestro Señor Jesús, en quien hemos depositado toda nuestra confianza, porque solo Él puede agradarte y complacerse y hacerte así ser un Dios complacido en su vida. Solo en tu divina y sabiduría y sabia voluntad, más bien, nos has podido traer a ti, a pesar de que no podemos conducirnos como quieres y demandas que lo hagamos. Tu plan es perfecto, no tiene cabos sueltos. Lo has contemplado todo en tu Hijo. Por eso los apóstoles hasta murieron por causa de esto y vieron digna la batalla de mantener la gracia como ese aspecto y elemento central de tu evangelio. Porque has entregado tanto, Dios, te ha costado tanto a tu propio Hijo has dado, como para nosotros creer que eso simplemente compensa lo que podemos hacer. No nos permitas ofenderte a ti de esa manera, sino mirar en la cruz y en esa tumba vacía la perfecta obra de salvación de una gracia eficaz que logra salvar a aquellos que la hemos recibido. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras. No hay quien haya delante de ti que pueda jactarse de esto, porque es tu regalo a la humanidad. Cristo, nuestro Señor Jesús, es la gracia encarnada para nuestro gozo y nuestra capacidad de estar delante de ti. Que vivamos en esta gracia, que la defendamos, que la mantengamos con nuestras vidas y que todo redunde para tu grandísima gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Así pues, hermanos, yo les pido que tengan una linda semana, pero vamos a cerrar con Itán. Buenos días, familia. Siempre digo buenos días porque es la oportunidad que tengo de saludarles. Quisiera que se ponga de pie si puede. Y si tiene alguien a su par, le extienda la mano, el abrazo y le damos juntos esta porción pequeña de la palabra que está en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14.
y la lea así en comunidad. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Bendiga a sus hermanos y hermanas con un feliz saludo. Dios les bendiga.